Bien. Listo, ahí está grabando ya. Entonces, así como se envían los horarios, también recuerden que enviamos los temas. Y el tema que nos ocupa en esta noche, ¿alguien lo recuerda? ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene ahí en nuestro temario? Comunión del ministro con Dios. Ok, muy bien. Comunión del ministro. Y bueno, dijimos, cuando estamos hablando de ministro, estamos refiriéndonos también a la iglesia, de una manera general, de una manera particular, de alguna forma a quienes participan en alguna medida de lo que dentro de una congregación se hace, pero esto es en términos general a nosotros como hijos de Dios y como participantes del cuerpo de Cristo. Entonces, comunión del ministro, del creyente, del líder, si lo quiere ver como líder, la comunión que usted debe tener con Dios. Entonces, ojo a la pregunta. Cuando usted escucha la palabra comunión, ¿qué se le viene a la cabeza? Y si estamos hablando de comunión con Dios, una palabrita que le identifique eso. Alguien, rápidamente. Comunicación, pastor. Comunicación, listo. Otro. Relación con Dios. Relación con Dios. Bien. Relación. Intimidad. Perdóname, Julia. Nelio. Convivencia. Relación. Una relación íntima. Ok, relación íntima. Cielo dijo convivencia. Julia, ¿me repites, por favor? Ya se me fue. Fue tan rápido que se le fue. Ok, listo. Unidad. Identidad. Identidad. Baby. Unidad. Unidad. Ok. Noten todo. Después hacemos eso con una herramienta tecnológica allí para que ustedes escriban y aparezca aquí qué fue lo que lo que dijeron cada uno para que no se les olvide. Amistad. Señor. Amistad. Muy bien. Ojo. Todo eso está perfecto. Y vamos a mirar un poco más con lupa a qué hace referencia eso de comunión, porque la Biblia menciona la palabra comunión, y ya vamos a mirar cómo. Para empezar, entonces, podemos nosotros decir que la palabra que se tradujo como comunión en el Nuevo Testamento, básicamente, se traduce de un vocablo griego que es koinonía, con K, koinonía. Esa palabra se tradujo comunión. También se tradujo de como común, koinos, es como la derivación de esa palabra común, del griego koinos, que también se traduce como común a varias personas, Entonces, koinonía, comunión, koinos, con K también, koinos, común o algo común a varias personas. De esas dos palabras también se desprende una traducción que significa participación, participar. Es decir, cuando tenemos comunión o cuando tenemos algo en común es porque participamos los que tenemos algo en común. Por ejemplo, si usted en su casa, entonces si viven 4, tienen en común la casa, es decir, participan del mismo espacio. ¿Me hago entender? Si están pagando, por ejemplo, una deuda entre los dos esposos, entonces ellos tienen en común esa obligación y participan del pago de eso. Por ejemplo, es decir, siempre que hablemos de comunión estaremos haciendo referencia a que yo participo de eso. Yo participo de lo que dice que es comunión o de lo que nos es común a los que estamos participando allí. Bajo este contexto, vaya por favor a la primera carta que escribe el apóstol Juan. Primera carta que escribe el apóstol Juan. Y vamos a mirar algunos aspectos, los más importantes, donde menciona comunión. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 3. Bueno, miremos desde el verso 1. Yo no soy capaz de leer un solo versículo. Desde el verso 1, mire lo que dice. Lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ojo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten ustedes entonces que allí Juan está haciendo referencia a una comunión, a una común unión que hay entre nosotros y nosotros con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, llevando la misma secuencia de lo que dijimos al inicio, entonces participamos, ¿sí? Participamos de la iglesia y participamos del Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Me están llevando la idea? Bien. En segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14, segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Sí, inclusive creo que no lo sabemos. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Noten ustedes que si unimos o si llevamos la secuencia de estos dos versículos que hasta ahora hemos mencionado, no se vaya de Corintios que ya vamos a volver ahí, habla de comunión o de participación o de que tenemos algo en común, una común unión, nosotros con el Padre, con su Hijo Jesucristo, pero ahora el Espíritu Santo con nosotros. Note eso. Habla no solamente de la comunión que hay en nosotros, es decir, entre nosotros como iglesia hay algo que nos es común. Pero a la vez, a todo el conjunto de iglesia que tenemos algo en común, también participamos de una común unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero ahora aquí Pablo dice que el Espíritu Santo también participa en una común unión, Él con nosotros. Y miren, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten ustedes entonces que esta comunión o esta participación o esto que tenemos en común no es solamente entre nosotros como iglesia, no es solamente entre nosotros y el Padre y su Hijo, sino que también es el Espíritu Santo participando de esta misma comunión. Y Pablo afirma que fuimos llamados, acuérdense que estábamos por fuera, fuimos llamados, y a lo que fuimos llamados, ¿sí? Ahora, en esta nueva naturaleza que se nos ha impartido, en esta condición por cuenta de la posición que ocupamos en Cristo, condición de hijo y posición en Cristo, fuimos llamados a una comunión con Jesucristo. Comunión con Jesucristo. Es decir,
participamos de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, y creo que ahora lo vamos a poder entender un poco más claramente, porque dice la palabra que la iglesia es el cuerpo y es la cabeza. Hay una común unión entre esa cabeza y este cuerpo. Y todos participamos de lo mismo. Todos participamos de lo mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de comunión con Dios, es todo lo que ustedes dijeron. Pero, como lo estamos mirando con lupa, como lo estamos viendo de una manera un poco más objetiva, mucho más clara, nos damos cuenta que va un poco más allá y nos lleva a participar de lo que nos es común con Cristo. Mi pregunta es, ¿qué nos es común con Cristo? De a uno. Yo pensaría que todo, pastor. Muy bien. ¿Baby, ibas a decir algo? Sí, pero es que no hay Participamos de su cuerpo y de su sangre, mi hermano. Sí, sí. Sí, mi hermano, sí, perfecto. Pero creo no, de hecho, lo estamos afirmando. Conforme lo dice la palabra, si es que hemos entendido que la palabra dice que en él estamos completos, la participación que tenemos con Cristo, es decir, lo que tenemos en común con él, es todo. Es todo. Noten esto, si está su cuerpo y está la cabeza, ¿cuál es la participación que tiene el uno con el otro? Es completa, porque la cabeza no anda por un lado y el cuerpo por el otro. Hay una común unión, hay un común propósito, hay una común sangre que circula de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Hay un común movimiento, hay una armonía en todo lo que la cabeza y el cuerpo hacen, porque está guiado por la cabeza. Entonces, lo que nos hace partícipes y lo que nos es común con Cristo es todo. Es todo. Participamos de su cuerpo y de su sangre, claro está. Y eso está dentro de la perspectiva entonces del sacrificio y de lo que era tipo, sombra y figura y de lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Perfecto. Pero en nuestra condición de iglesia, en este tiempo presente como iglesia, entonces nuestra participación con Cristo, lo que tenemos en común es todo. Por eso la Biblia dice, Pablo dice claramente que ya no somos esclavos, que ahora somos libres, que ahora somos hijos y que si hijos también herederos. Estamos participando. Por eso Jesús dejó de ser el primogénito hijo de Dios para pasar, el unigénito hijo de Dios para ser el primogénito de muchos hermanos, dice la palabra del Señor. Es decir, tenemos una común participación con Cristo. Ahora, vaya por favor. Primer carta de Juan, vuelva a Juan. Capítulo 1. Verso 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note esto. Juan está diciendo, si decimos que tenemos comunión con él, con Cristo, es el contexto, está hablando de él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos comunión con él, y esto afirma un poco más lo que hablamos ahora en el ejercicio que hicimos, si decimos que tenemos comunión con él, usted no está en tinieblas. Usted participa de Cristo, porque usted fue trasladado de la potestad de las tinieblas y puesto en el reino de Jesucristo. ¿Es claro hasta ahí? Entonces, no hay espacio para los dos ámbitos. O usted está o no está. Si usted está, tiene comunión.
Si no está, no tiene comunión, y a pesar de que diga que tiene comunión con él, miente, porque no ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas a Cristo. Y si no ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas a Cristo, es porque no ha nacido de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo para poder ser trasladado. Es decir, continúa en tinieblas. Y eso es lo que dice Juan acá. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes dice ahí? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto nos afirma una vez más la posición que nosotros ocupamos en Cristo. Noten ustedes que no hay espacio para un término medio. No hay un espacio para una ambivalencia o para decir que un día sí y otro día no. No hay ese espacio, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no es de Cristo. El fulano no es de Cristo. Y si no es de Cristo, continúa en tinieblas. Y si continúa en tinieblas, por más que diga, pero es mentira, no tiene comunión con Cristo. Es decir, no participa de Cristo. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. En primera carta que se escribe a los Corintios, no lo busco, yo esto se lo leo, que este rápido y ya nos centramos en un solo texto. Primera carta que escribe Pablo a los Corintios, para los que toman, ya lo leímos, capítulo 1, verso 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. En la segunda carta, tampoco no lo busqué, yo se lo leo, en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual. Versículo conocidísimo. Con los incrédulos. Con los incrédulos. Los que están en tinieblas. Los que no han nacido de nuevo. Los que por más que digan que tienen comunión con él, mienten si no han nacido de nuevo, porque no han sido trasladados. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, dice allí, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay una comunión porque no hay algo en común. No hay algo en lo que ellos participen de nosotros y nosotros de ellos. Ojo a eso. Por eso yo les he dicho en varias ocasiones, el no unirnos en yugo desigual va mucho más allá de decir o de creer o de pensar mejor que la diferencia es que usted cree en una cosa y yo creo en otra. Creo que los dos están en la misma condición si ese es el asunto. No es que cree él o que creo yo o a qué iglesia va él o a qué iglesia voy yo. Eso se trata de quién está vivo y quién está muerto para el Señor. Y quién participa de Cristo y quién no participa de Cristo. Y no se trata de decirlo, porque Juan lo advierte. Porque el que diga que participa, que tiene comunión con él, pero está en tinieblas, ese miente. Es decir, no se trata de decirlo, esto se trata de evidenciarlo. Ustedes lo mencionaron, algunos de ustedes lo mencionaron hace un momento en el ejercicio que hicimos. Es Cristo siendo formado. Somos nosotros cartas abiertas, cartas leídas por los hombres, donde a quien se lee es a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso participamos de él. Noten ustedes que esto se sale de ese bosquejo religioso, creería yo en ocasiones, de que Cristo va al lado mío. Todavía mandan por ahí imágenes, Cristo al lado mío, me lleva de la mano, aquí me arruncha y cosas como esas. Hermanos, alguien dijo hay que crecer, hay que quitar los rudimentos, eso es lo que estamos haciendo acá. Si nosotros no participamos de Cristo es porque no hemos nacido de nuevo. Se lo digo de otra manera, si usted no ha nacido de nuevo, no tiene cómo participar de Cristo, es decir, no hay común unión con él, no tiene nada en común, porque el uno está en tinieblas y Cristo es luz. Por el hecho de nosotros estar en Cristo es que somos luz, luminares en este mundo.
No es por lo que brillamos nosotros mismos, sino es precisamente por lo que participamos de Él. Él es luz, participamos de esa luz y por eso irradiamos luz. No nos damos a conocer a nosotros, lo damos a conocer a Él porque participamos de Él y lo que de Él está en nosotros es lo que las personas ven en nosotros. Mire la importancia del asunto. Ahora, aquí es donde me quiero detener. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Para quienes se congregan con nosotros y están en este curso, esto les parecerá repetición, pero espero que no sea repetición, sino un aspecto más amplio de lo que hemos venido tratando estos domingos. Para quienes no, de pronto la invitación a que lo revisen esas prédicas de domingos anteriores, 2, 3 domingos anteriores, que nos van a ayudar bastante a entender esto. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ojo que estamos hablando de la comunión del creyente, del ministro con Dios. Vimos nosotros que comunión es participar, participo, tenemos algo en común. Cristo y nosotros tenemos algo en común. Pero, ¿qué será lo que tenemos en común? Que si yo estoy en Cristo, lo que es común para mí es Cristo mismo. Espero que me lo estén entendiendo. Una cosa es que yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué tengo yo en común con mi esposa? Tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos las cuentas por pagar y todo eso, etcétera, etcétera, es común entre nosotros, ¿sí? Como esposos. Y eso es lo que participamos de forma individual cada uno unidos en este punto que nos es común. Pero ojo al asunto, si lo que es común es Cristo mismo y yo comparto con Él algo por cuenta de que estoy en Él, lo que me es común es Cristo mismo. ¿Me hago entender? Por eso es que Él es el todo y en todos. No es que yo estoy aquí, Cristo está allá y nos encontramos aquí y esto es lo que compartimos. No es que Él está allá, yo estoy aquí y busco comunión cuando me acerco, cuando lo busco. No. Si Cristo, si yo tengo comunión con Él es por cuenta de haber nacido de nuevo, el hecho de haber nacido es porque estoy en Él. Es decir, lo que es común para mí con Cristo es Cristo mismo. Por eso Él es el todo y en todos. Y aquí acabamos de leer que dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, que pertenecen a la vida biológica, si lo quiere ver, pero a la vida zoe, a la vida de Dios en nosotros, nos han sido dadas, lo mismo que la piedad, que es todo aquello que me aporta a mi comunión con Dios, nos han sido dadas. Es decir, todo esto ya nos ha sido dado. Noten ustedes, y ayer lo encontramos en pasado, nos han sido dadas. Noten ustedes que esas cosas que nos han sido dadas y todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad no fueron dadas. ¿Por qué no fueron dadas? Porque usted está en el dador de ellas. Usted está en el que es esas cosas para nosotros. Entonces, Dios nos ha dado amor. ¿Por qué nos ha dado amor? Porque estamos en el que es amor. ¿Me hago entender? Por eso hemos dicho siempre, y es algo que debemos recalcar nuevamente, Dios no da de lo que tiene. Dios da y otorga de lo que Él es. Porque si diera de lo que tiene, indicaría que alguien superior a Él se lo dio para que lo distribuyera.
Y Dios, por encima de Dios no hay absolutamente nada ni nadie. Por eso Él no da de lo que tiene, Él da de lo que Él es. Por eso la Biblia no dice que Dios da amor. Dios es amor. Él es paz, Él es justicia. ¿Sí? Él es. Y eso que Él es, nos ha sido dado. Es decir, se nos permitió participar de lo que Él es. Por eso es que con Él nos han sido dadas todas las cosas. Y note que aquí dice que se nos fueron dadas por su divino poder. Es decir, a esto no había podido acceder nadie si no fuera por cuenta de Dios y de su Hijo Jesucristo. Se nos dio por su divino poder. Fue Él el único que logró hacerlo. Nadie más, por más que lo anhelara, nadie más había podido alcanzarlo. Lo que usted hoy y yo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad que nos han sido dadas. ¿En quién están todas esas cosas? En Cristo. Por eso es que en Él estamos completos. Ahora, dice que se nos dio, que nos han sido dadas por su divino poder mediante, a través de el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Noten ustedes, fue Él el que nos llamó. El mismo Señor dijo, no, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. A quien antes conoció, a estos llamó, dice Romanos capítulo 8. Entonces, fue Él el que nos escogió, fue Él el que nos llevó a participar de Él. No nos tiene por fuera de Él para que participemos esporádicamente de lo que Él es. Estamos en Él para que participemos en su totalidad de lo que Jesucristo es para nosotros. Y Él lo es todo y en todos. Y lo hizo Él y lo hizo por su gloria y excelencia, no por mi buen comportamiento, no por la familia que tengo, no por lo que hago, no por lo que digo, sino por su gloria y excelencia me llamó. ¿Me llamó a qué? A participar. Participo de Él. De ahí entonces, que nosotros podamos entender que tener comunión con Dios se extiende a un mayor conocimiento de Él en nuestras vidas, número uno. A un mayor conocimiento de Él en nuestras vidas. Ese es el primer aspecto si decimos que tenemos comunión. Porque usted está en Él y en Él usted tiene todo lo necesario, todo lo que se necesita para conocerlo a Él. Dios no escatimó ni reservó absolutamente nada. Ahora usted estando en Él. Por eso cuando le preguntaron que por qué a los demás les hablaba por parábolas, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino. Por eso se nos predicó el evangelio del reino de Dios. Por eso fue la palabra de Dios la que nos engendró. Por eso dice la palabra en aquella parábola precisamente del sembrador, que cuando la semilla cae en buena tierra es el que oye y entiende. Recuerden que eso es lo que dice allí Mateo capítulo 13, si mal no estoy. Cuando él está explicando la parábola. Y los de buena tierra son los que oyen y entienden y dan fruto. Entonces, cuando yo estoy diciendo que tengo comunión con Él, primero estoy afirmando que no estoy en tinieblas, ahora estoy en luz. Él es luz. Él no tiene luz, Él es luz. Entonces, por cuanto estoy en Él, tengo la oportunidad, la capacidad y todo lo necesario, porque para ello, entre otras cosas, también se me dio el Espíritu Santo, de conocerlo a Él. Por eso dice que todo esto viene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Viene mediante el conocimiento. Aquí no viene mediante cuántos pasajes bíblicos memorizó.
Aquí viene mediante cuánto conoce, qué tanto conocemos nosotros al Señor por su gloria y excelencia. Y entonces, noten ustedes que en el verso 4, ya se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, noten ustedes que en el verso 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué es lo que dice ahí? Participantes. Participantes, es decir, para que tengamos comunión, para que participemos. Entonces, recopilemos todos. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué se nos fueron dadas o mediante qué? Nos las dio Él por su gloria y excelencia y las ha dado y nos ha permitido ahora por medio de ese conocimiento enterarnos de que eso se nos ha sido dado. Pero eso se nos dio porque participamos, es decir, porque tenemos comunión con Él. Noten ustedes entonces que este concepto de tener comunión, a diferencia de lo que participamos cada uno de nosotros al principio, cuando les pregunté, cuando hablamos de comunión que se nos viene a la cabecita, va mucho más allá de eso. Porque tenemos como la idea de que yo aquí, él allá y nos encontramos en un lugar común. El lugar común de la oración, el lugar común del culto, el lugar común de la intercesión, el lugar común de esto o el lugar común de aquello. En algunas ocasiones, el lugar común de mi necesidad. Y no es así. Esto va mucho más allá y va hasta el punto en el que usted y yo estamos en Él y participamos de lo que Él es, no de lo que da, de lo que Él es para nosotros. El hecho de que la iglesia se haya centrado en participar de lo que Él da y no de lo que Él es lo que tiene la iglesia en este estado de niñez y de precariedad. Y todavía escuchando a otros evangelios y estándose predicando a otros Cristos, como lo mencionó Pablo. Porque vamos por lo que Él da y no por lo que Él es. Y usted y yo, si decimos tener comunión con Él, es porque ya no estamos en tinieblas, estamos en Él, que es luz. Es decir, participamos de lo que Él es. ¿Hasta ahí? ¿Claros? Ok. Ahora, ojo a esto. Vosotros también, bueno, voy a leerles acá. Permítanme un segundo. Dice así. Segunda de Pedro capítulo, sí, aquí estoy. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Algunos enfocan esto. Ahora sé por qué me dio casa, ahora sé por qué me dio carro, ahora no entiendo por qué no me ha dado nada. Porque también nos sirve para eso. Cuando desenfocamos el asunto, entonces entramos en shock. Si aquí dice que nos dio todo, que utilizó su poder para todo lo que necesito, entonces ¿por qué no tengo esto y por qué no tengo aquello? Pero siempre lo llevamos a lo material. Y recuerden que eso Dios dijo que lo iba a añadir si usted y yo buscábamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, conocerlo a Él. Entonces, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Y para que vivamos como Él quiere. Esto es muy dulce para quien está enfocado en lo material. Y mire, y ahí dice y le mencionan. Y entonces por eso pídale al Señor y menciónele la palabra y exíjale y recuérdele. Algunos que le recordemos a Dios lo que dice en su palabra. Me ha dicho. Dios nos dio todo esto y note que lo está diciendo en pasado. Cuando nos hizo conocer a Jesucristo. ¿Cuándo comenzó eso? Muy bien, le leí los labios a Claudia. Cuando nacimos de nuevo. Muy bien.
Cuando se nos dio a conocer, cuando se nos reveló, si lo quiere mirar así. Cuando un día dijimos, caídos por allá, tendidos en el piso, como le pasó a nuestro amigo Pablo, ¿quién eres, Señor? Ese día el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso pasó con nosotros también. Hubo ese día en que nacimos de nuevo. Y ese día que nacimos de nuevo, se nos permitió a partir de ese momento participar de lo que Él es, no de lo que Él da, de lo que Él es. Dios nos dio todo esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¿Y quién es el reino? Recuerden que el reino no es algo, el reino es alguien, es Cristo. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. En ocasiones con la Reina Valera hay la tendencia a confundir. Mire que todavía está prometiendo. No, por eso es bueno mirar. Dice que se nos dio todo lo que se nos prometió. Y todo lo que se nos prometió está en Cristo. Nada de lo prometido está por fuera de Cristo. A nadie Dios le hizo una promesa por fuera de Cristo. Por eso Él es el cumplimiento no solamente del tiempo, sino también en Él están todas las promesas cumplidas para nosotros. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Ojo que aquí hay que hacer una aclaración. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios. Ese ser como Dios hace referencia precisamente a la comunión, a la participación que tenemos nosotros de Él. No es que usted y yo seamos dioses, como algunos ahí, Jehová Junior. No, señor, no somos dioses. Somos creados por Dios, hechos a su imagen y semejanza. Eso es diferente. Y aquí cuando hace referencia a que podrán ser como Dios, hace referencia, por ejemplo, ojo a esto, él dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso sí es ser como Dios. Y es algo que no es optativo para nosotros. No está puesto ahí a ver quién le pega a eso. No. Sed santos, porque yo soy santo. Por poner un ejemplo, para que notemos la diferencia entre ese, porque han utilizado ese, es que somos dioses y podemos entonces llamar las cosas que no son como si fuesen. Solo tenga fe y crea, y bueno, una cantidad de cosas que contextos fuera del contexto los utilizan de pretexto. Entonces, por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios. De hecho, el hecho de estar participando de Cristo, recuerden que Dios nos ve a nosotros, nos ve es en Cristo. Es en Cristo. No nos ve por fuera de Él. Podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Y aquí volvemos a mencionar, si usted ha nacido de nuevo, si usted entonces por haber nacido de nuevo está en Cristo, participa de quién es Cristo. Y el hecho de participar de quién es Cristo y por tener una naturaleza que le permite participar de qué es Cristo para cada uno de nosotros, entonces eso nos diferencia de los demás. Por eso es que no hay yugo, es un yugo desigual, el creyente con el incrédulo, el nacido de nuevo con el no nacido de nuevo. Y va mucho más allá de qué cree usted y qué creo yo, porque es de naturaleza. Y ahí marcamos la diferencia. Por eso es que somos luz, por eso es que somos sal, por eso es que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Recuerdan? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó.
Mire el asunto. Sigue diciendo aquí en la traducción al lenguaje actual. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en, y hay dos punticos allí. Aquí en la Reina Valera no aparecen puntos, 2 puntos. No. Dice, por eso mi consejo es pongan todo su empeño en 2 puntos. Afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. Y dominar sus malos deseos. El hecho de que nosotros participemos de Cristo, es decir, tengamos comunión con Cristo, nos lleva, número 1, y dice aquí, y yo lo menciono en las prédicas anteriores, aquí nos corresponde a nosotros. Ahí es donde la Reina Valera dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero la Reina Valera menciona que ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra tarea. Aquí dice que se nos aconseja que pongan todo su empeño, es decir, esto depende de nosotros, mis queridos hermanos. Esto depende de cuál es, de qué tan diligente soy para hacer esto que se me está pidiendo que yo haga. Y si se me está pidiendo que yo lo haga es porque tengo todo lo que necesito para hacerlo. Ojo con eso. Si Dios nos está pidiendo hacer algo, es porque Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para que ese algo se evidencie en nuestras vidas. Y aquí lo que interviene es mi decisión, poniendo toda diligencia. En esta traducción al lenguaje actual dice, pongan todo su empeño. Esto que estamos haciendo es ser diligentes, mis queridos, y yo por eso los felicito. Esto es ser diligentes. El hecho de que usted juiciosamente haya decidido estudiar la palabra de Dios, eso es diligencia. Nos saca de ese marco religioso, producto de muchas malas enseñanzas y producto precisamente de la religión tradicional de donde la mayoría de nosotros venimos. Pero el conocerle a Él a través de la palabra de Dios nos saca, nos abre el panorama, nos quita ese velo y nos hace ver las cosas como Él las ve, porque por eso se nos dio la mente de Cristo. Pero necesitamos poner toda diligencia. Necesitamos colocar acá, pongan todo su empeño. Básicamente en lo siguiente, voy a seguir leyendo aquí en la traducción al lenguaje actual. Afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. Eso es lo que en la Reina Valera dice, añadir virtud, a la fe, añadir virtud. Note que la fe fue algo que Dios nos dio. Ahora yo añado a esa fe con mi diligencia, con todo mi empeño, virtud. A esa virtud añado, dice acá, conocimiento, y es el conocimiento de Él. A ese conocimiento, dominio propio, ¿sí? Es decir, ser dueño de mí mismo. Eso significa dominio propio o templanza, como aparece en Gálatas 5:23. Ser dueño de sí mismo. Y dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces aquí dice, afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos, eso es dominio propio, templanza. Además deben ser pacientes, recuerden que eso es fruto del Espíritu, paciencia. Entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Entonces, es el hecho de que participemos de Cristo nos permite evidenciar todo esto que acabamos de ver acá. Nos permite evidenciar el carácter de Cristo formado en cada una de nuestras vidas.
nos permite evidenciar el fruto del Espíritu. Nos permite evidenciar crecimiento hasta que todos. Nos permite decir, como lo dijo Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero un día dejé lo de niño. Permitiéndonos esto, entonces vamos a poder, como dice la palabra, ser maduros, participar de la palabra de justicia, ya no andar con lechecita y con compoticas y cosas de esas, sino del alimento sólido, porque están ejercitados nuestros sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, como lo dice la carta a los Hebreos. Ahora, miren lo que dice aquí para terminar. Verso 8, en la Reina Valera, voy a leer en la Reina Valera. Porque si estas cosas están en ustedes, están en vosotros y abundan, pues todo esto que acabamos de leer, entendiendo que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a todo lo que hace, en cuanto a todo lo que dice, en cuanto a todas las familias que visita, en cuanto a todas las consejerías, en cuanto a cómo ora de hermanito, 8 horas diarias orando, magnífico. No, en cuanto a qué cosa no nos dejará estar ociosos, dice ahí, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no las tiene, el que no las ha entendido, el que por más que ya le han sido dadas, pero si lo desconoces como si no lo tuviera, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire como dice acá para finalizar. Verso 8. Traducción al lenguaje actual. Si ustedes conocen a Jesucristo, ojo a esto, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso, y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Por eso somos ministros competentes de un nuevo pacto. Porque conocemos lo que estamos haciendo, tenemos las competencias necesarias para desarrollar esa encomienda que se nos dio. Pero así vivirán haciendo el bien. Acuérdense que la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso no es una lección. Eso es algo que Dios preparó y espera que usted y yo estemos en eso. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. Es decir, lo que se espera es que haya de parte nuestra ese esfuerzo de hacerlo cada vez mejor por cuanto estamos en él. De ese modo nunca fracasarán en la vida cristiana, dice acá. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Esto nos hace recordar a aquel día cuando él dirá, estos, los de la derecha, ¿se acuerdan? Estos fueron los que creyeron. Y con ellos, con nosotros, es que vendrá nuevamente en aquel momento final. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mis queridos,
tener comunión con Dios va mucho más allá de todo lo que ustedes acertadamente dijeron y de todo lo que nosotros de pronto acertadamente podamos llegar a pensar. Va mucho más allá de eso. Por eso es que en la primera carta del apóstol Pedro, no lo busque, yo se lo leo, se lo acabé de mencionar, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois, no dice van a ser, sois linaje, estirpe, clase, escogida, un real sacerdocio, porque también participamos de ese sumo sacerdote, mis queridos. ¿Se acuerdan? También participamos de él, que es sumo sacerdote. Somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo eso para que vivan rica y plácidamente aquí en la tierra, para que en todo les vaya bien, para que a donde vayan decreten y declaren. Ahí dice, para que anunciéis lo buena persona que es, mire cómo me va de bien, mire el Señor me llevó de viaje por todo el mundo. No, para que anunciéis las virtudes. Y no podremos anunciar la virtud de aquel que nos llamó, dice allí, si usted no la conoce. Y la única forma de conocerla es participando de ello. Nunca podremos nosotros mencionar, dice allí, anunciar a Cristo si no participamos de Cristo. Nunca podremos anunciar del amor de Cristo si no participamos del amor de Cristo. Si usted no participa, es decir, si usted no tiene comunión con Él, no podrá estar anunciando lo que Él es para el mundo, para el ser humano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en concordancia con lo que dice Juan, que si alguien dice tener comunión con él y está en tinieblas, ese miente. Vosotros que en otro tiempo, usted no es el mejor, usted es el nacido de nuevo, el que él hizo, el que es hechura de Cristo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Acuérdense que parte de eso es lo que encontramos por allá en Oseas, en Jeremías, donde dice que haré un nuevo pacto. Y este será el nuevo pacto. Pondré mis mandamientos en su corazón, etcétera, 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 etcétera. Espero que esto nos dé una perspectiva un poco más amplia de lo que realmente significa tener comunión con Dios. Y noten ustedes que no se nos limita ni a un espacio, ni a un tiempo, ni a un lugar. Tenemos comunión con Él por cuanto estamos en Él, participamos de Él y le conocemos cada día más a Él, para que de esa manera podamos anunciar en nuestra condición de pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, las virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué podemos mencionar, dar a conocer sus virtudes? Porque participamos de ellas, porque eso es lo que tenemos en común, Cristo. Y noten ustedes que esa participación o esa comunión no es solamente entre nosotros, es entre nosotros y nosotros con Él. ¿Con quién? Con el Padre, pero también con el Hijo y también con el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Me disculpo por los 11 minutos que me pasé de las 8 de la noche. Y baby, entonces termina tú en oración, por favor. Bueno,
Entonces vamos a orar. Entonces no te pasaste solo 11, vamos a pasar más. Dependerá de ti. No, no importa. No, creo que no interesa. Digo yo, no importa, pero el tiempo es del Señor y pues procuramos dentro de nuestra dinámica respetar los tiempos, pero creo que hoy ha sido un tiempo espectacular. Fue súper. Alemán. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos a ti, te honramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella está siempre presta para nosotros, Señor, porque tú la envías, Señor, sabiendo lo que necesitamos, sabiendo qué clase de alimento debemos recibir. Te damos gracias por cada corazón, por cada vida, Señor, que hoy, como buena tierra, Señor, está siendo regada por esa semilla tuya, Señor, y porque en virtud de ello, Señor, tú darás ese fruto al 100%, Señor, porque somos buena tierra. Padre, te damos gracias por ello, gracias por enviar tu palabra, gracias por la disposición de estos tus hijos, Señor, gracias porque puedes y has permitido, Señor, que a través de este tiempo y a través de este espacio aprendamos, Señor, lo que tú has enviado, Señor, en esta noche para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, y te oramos, Señor, para que cada uno pueda, Señor, interiorizar esta palabra, pueda meditar en ella y pueda conocer, crecer en ese conocimiento de esa palabra, Señor, que nuestra comunión, Señor, provenga, Señor, cada día de la misma naturaleza que tú nos has impartido, Señor, y de la capacidad que nos has dado, Señor, a través de tu Espíritu Santo de conocerte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos conocerte cada día más, que estemos dispuestos, Señor, que podamos avanzar, Señor, en ti, que podamos dejar, Señor, toda cosa de niño, Señor, toda vieja sutileza, todo rudimento y avanzar hacia el conocimiento pleno de tu voluntad, que podamos crecer, Señor, así como tú crecías en estatura, Señor, pero mayormente en el conocimiento, Señor, así podamos crecer cada uno, Señor, en ese conocimiento hasta que lleguemos todos, Señor, a la estatura del varón perfecto, Señor, que podamos, Señor, ser cada uno, Señor, parte de ese andamiaje, Señor, para que tu iglesia completa crezca, Señor, para que salga de status quo, Señor, para que salga, Señor, de esa tibieza, de ese conformismo, Señor, y podamos avanzar hacia un conocimiento real de lo que tu palabra, Señor, es, que ella es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, Señor, y los tuétanos, y nos hace entender, Señor, que no estamos, Señor, aquí, Señor, por lo que tú nos das, sino por quien tú eres, Señor, que podamos cada día, Señor, conocer a ese Dios, Señor, conforme tú eres, Señor, y no por seguirte, Señor, o pensar que te seguimos, Señor, por lo que tú nos das, Señor. Nosotros somos, Padre Celestial, tus hijos, Señor, no por competencia nuestra, sino porque tú, Señor, nos has llamado y te damos gracias por ese llamamiento, por esa gracia y por eso mismo, Señor, queremos cada día conocerte, Señor. Padre, te damos gracias a ti, te honramos, oramos por cada familia, por cada hogar, por cada persona aquí, Señor, que está unida, Señor, en esta conexión y los que han faltado. Oramos, Padre Celestial, para que tú, Señor, seas dando crecimiento, seas ayudando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, recordando, enseñando, Padre Celestial, que seas allí, Señor, obrando en cada corazón a través del obrar de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, cada día ser llenos de ese conocimiento, Señor, por el cual oramos cada día. Padre, por cada familia, por cada corazón, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada lugar de congregación donde tu palabra, Señor, es predicada, y oramos, Señor, para que muchos más, Señor, lleguen a conocimiento tuyo a través de nosotros como cartas leídas, Señor, como cartas, Señor, leídas, no porque haya competencia en nosotros, Señor, sino porque la competencia viene de ti, porque predicamos, Señor, esas buenas noticias, Señor, que el mundo, que la gente necesita, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, que solamente tú eres digno de recibir, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Mis queridos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una feliz noche para todos, un resto de semana conforme Dios la ha propuesto, y si así el Señor nos lo permite, nos vemos entonces el próximo sábado.
Creo que la otra sí es el próximo sábado, 7 de la noche. Sábado, 7 de la noche. ¿Listos? ¿No hay tarea, hermano? No, querido monitor. Hoy no vamos a dejar tarea. Ah, qué bueno. Gracias, mi hermano, por recordarlo. Bien, bendiciones para todos. Gracias y paz. Bueno, pastor, que le bendiga. Gracias. Que le bendiga a todos. Gracias, Dios los Bendiciones bendiga a para todos. todos. Dios los bendiga, gracias.